NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. El trabajo. El trabajo es una palabra que a la vez nos hace soñar. ¿Cuántos no tienen trabajo y sueñan para sobrevivir, para el mantenimiento de sus familias? Es la palabra que hace referencia a un sueño, tener un buen trabajo. Por otra parte, también nos puede sonar a imposición, a casi un castigo, a ver cuándo se acaba este trabajo, cuándo llega el domingo para descansar, aunque ahora ya tenemos todo el fin de semana, ya nos hemos tomado más que el domingo que Dios nuestro Señor nos había dado. Pero vamos a hablar de Juan Pablo II y el trabajo. Más trabajador que Juan Pablo II, pocos. Impresionante, creo que tiene todo derecho a hablar del tema y nosotros con Asunción Velilla retomamos pues nuestro diálogo en torno a una encíclica que él dedicó al trabajo, ¿no es verdad? Sí, Asunción. hermana, y como siempre nos encomendamos a la Virgen. Sí, señora, menos mal que me lo recuerdas. Este es un trabajo muy agradable. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Dicen que está el negocio y el ocio, es decir, negocio es trabajo, tal. ¿Y la oración es trabajo o es ocio de la mente? No lo sé. Por una parte, nos dice Juan Pablo II en el Catecismo, y no me voy a enrollar más sobre esto, pero nos dice que la oración es, claro que es un poco un trabajo, porque es un esfuerzo y una perseverancia y una lucha, un combate contra nuestra propia pereza y tal, pero también es el mejor descanso. Es el mejor descanso. No, como no se va a enrollar, Ya no está, se va a ya encarretar, acabé. pues voy a tomar yo un poco de... Ya acabé. Porque es que me ha hecho recordar a Santa Teresa. Santa Teresa tenía 3 momentos para recordar. Creo que eran 3, hermana. Adelante, para tranquila, 3, no te si no, preocupes. por favor, me corrijan. 3 momentos para recordar la oración. Y lo hacía desde una imagen, una metáfora agrícola. Vamos a ver si me acuerdo. La primera es que es un esfuerzo grande y entonces es aquel que pues ha sembrado o plantado ya las Sí, plantitas y tiene pequeñas que- y tiene que regarlas, pero entonces resulta que tiene que sacar el agua de un pozo que está lejano e irse hasta allí a regar. Eso es un esfuerzo, pero después viene otro nivel donde ya hay una noria que ayuda mediante pues una atracción animal, un esfuerzo donde los animales ayudan a sacar el agua. Y ya facilita mucho, creo que son 4 partes, No, hermana. sigue, no te Pero- vas muy bien, vas muy bien. Digamos que la 4 es que tengo ahí un riachuelo cerca. Y la quinta, perdón, La la cuarta, 3, la 3, la 4. es- La cuarta es el agua de Dios. Es decir, esa fe que ya nace con una confianza que se abandona, Dios, la lluvia que a me la manda Dios fe, directamente. y es la lluvia que manda Dios directamente. De tal manera que puede comenzar siendo un trabajo, pero cuántas veces en las tribulaciones uno encuentra cobijo en repetir las oraciones que se repiten en todo el mundo, en Muy todo nuestro mundo y que repiten tantas personas. ¿Ven? Vamos a centrarnos, hermana. Pero está muy bien. Todo es trabajo y en todo hemos de aprender a mejorar. En Juan Pablo II, continuando con la buenísima tradición que iniciara su predecesor lejano, León XIII,
de escribir sobre cuestiones sociales, sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre la cuestión obrera, la cuestión del trabajo. Claro, cuando comenzó la Revolución Industrial fue León XIII con la encíclica Rerum Novarum, cosas nuevas. Él la escribió en 1891 y tú me has enseñado hoy, yo no lo sabía, que luego cada 10 años, porque fue tan importante esta encíclica, que a partir de ahí los diversos papas han ido celebrando, digamos, los aniversarios de cada decena, escribiendo también documentos sobre el trabajo humano. Y Juan Pablo II lo hizo a los 90 años de esta encíclica, en 1981, escribiendo un trabajo, una carta encíclica para el mundo entero, titulada Laborem Exercens, o sea, al ejercer el trabajo. ¿De qué nos habla? Antes de abordar de qué nos habla esta encíclica, que es, como siempre la vamos como a un poquito a simplificar en algunos rasgos, quedarnos con lo esencial, pero quisiéramos hacer... Ya has hablado de la naturaleza, ¿no? En ese símil de Santa Teresa con el trabajo y la oración. ¿Qué tal sería pensar en la naturaleza que también, o sea, la creación que tenemos es nuestro instrumento de trabajo también? Ahí encontramos todo lo necesario, bueno, pues el fuego, la tierra, todo para trabajar. Pero la misma creación nos está hablando de Dios. Es decir, el mismo trabajo, cuando yo utilizo el agua de la noria, cuando yo estoy plantando, a mí me pasaba cuando iba a vendimiar, me sentía muy cerca de Dios porque es que lo veía a cada paso. Sale todo de sus manos, ¿no es así? ¿Todo el mundo lo ve así? ¿Qué nos dice San Pablo? Bueno, sí, hermana, habíamos pensado que comenzar con el inicio de la carta de San Pablo a los romanos nos ayudaba a ubicarnos. Y fíjese que yo quiero mencionar algo antes porque me ha dado una luz. Su comentario me acaba de dar una luz sobre algo que yo me preguntaba. Yo me preguntaba, ¿por qué San Juan Pablo II le da a esta encíclica un nombre de una acción presente, ¿no? Ah, es verdad, ejerciendo el trabajo. Ejerciendo, es decir, ese ¿Gerundio? Ese gerundio, efectivamente, ¿no? Ese gerundio, ¿por qué es ejerciendo? Y escuchándolo a usted, me ha venido como la luz. Sí, aparte de que era un hombre, como ser humano, era muy vital, es que es ese presente, es esa condición humana. Quizá no tanto como un castigo, porque ya el hombre participa de la creación con su trabajo, ejerciendo el trabajo, así como Dios crea el hombre en su cotidianidad presente, participa. Entonces eso me ha dado luz sobre por qué le daría ese título en presente que nos está recordando, ejerciendo, al ejercerlo, al ejercerlo. Comienza la carta a los romanos de San Pablo recordándonos algo. Dice, en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen aprisionada la verdad en la injusticia. Porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto en ellos, ya que Dios se lo ha mostrado. Pues desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. Es decir, que podemos conocer a Dios contemplando la creación. Claro, y ese también es un presente. Y es un trabajo. Claro. Porque, claro, hay que hacerlo, aunque, es decir, es un deber de la vocación humana también. Es un deber de la vocación humana. O sea, y es como un impulso, ¿no? Los niños, cuando somos pequeños... ¿Más pequeños todavía? Sí, bueno, no sé, porque seguimos siendo pequeños, pero los niños están gustosos siempre de estar activos, de descubrir, de maravillarse, de tener iniciativas, todo eso. De preguntar por qué. Sí, y todo, de preguntar. Y todo eso es un presente. Muy bien. Al hilo de todo ese presente y de la creación, la sorpresa, la gratitud,
resulta que Juan Pablo II también en su encíclica hace unas advertencias. Hace unas advertencias que resulta que también son muy presentes para nosotros en este tiempo. ¿Nos las quiere recordar, hermana, y las comentamos? Bueno, me parece, para ir bien, que hay un aspecto. Primero él pone el dedo en la llaga de, como trabajador que fue también, de los aspectos, diríamos, como de los impactos negativos del trabajo sobre el hombre. Porque al fin y al cabo él siempre lo decía, no olvidemos que, o sea, todo está al servicio de ese desarrollo del hombre para Dios. Entonces, cuando el trabajo ya se vuelve contra el hombre o destruye lo humano, ya no está cumpliendo su función. Pero nos habla de un impacto negativo y a continuación del positivo, como tú dices muy bien. El trabajo no como castigo, sino como logro, pero es que realmente a veces aparece como castigo. Yo quisiera que nos recuerdes por qué, en qué se basa este impacto negativo del trabajo a nivel individual o familiar o social o incluso global, porque a veces la forma de trabajar, de explotar, que es un verbo para meditar, ¿eh? El verbo explotar tiene muchos sentidos. Sí. Yo exploto la tierra, lo puedo hacer bien o lo puedo hacer mal. Lo vimos en algún programa anterior. Y así con todo. Bueno, bien, entonces, como estábamos mencionando el inicio a la carta de los Romanos de San Pablo, quizá siguiendo ese mismo hilo, el impacto negativo viene. Recordamos otra vez las palabras de San Pablo, porque los hombres tienen aprisionada la verdad en la injusticia. Y Juan Pablo II precisamente nos habla de unos impactos negativos que se desarrollan en esa injusticia. Por ejemplo, menciona el impacto de la tecnología, en particular de las tecnologías de la información. Ejemplo, la tendencia a las noticias que se han llamado falsas o de la posverdad, la tendencia a que la opinión valga tanto como aquello que se investiga cuidadosamente, la tendencia a que la opinión valga, ¿no? En principio la opinión hay que reconocer que tiene un valor, valemos las personas, pero la opinión nuestra no deja de ser una opinión. En fin, el impacto de la tecnología en tantos ámbitos sobre los que ya nos alertaba Juan Pablo II y que para hoy día a nosotros ya nos resultan manifiestos y nos alertamos al respecto para tener un mayor sentido crítico, para no dejar que la verdad se esconda en usos corruptos que acaban siendo usos injustos. Otro aspecto, toda la problemática medioambiental. En su encíclica, él hace una mención a esa problemática medioambiental. Hace poco, en otros programas previos, estábamos hablando de la cuestión ecológica. Él ya llama la atención al respecto. Por ejemplo, el petróleo, los recursos que se obtienen a través de la explotación del suelo, la minería, él que incluso trabajó en una mina, todo ese uso en que no solo para un uso, sino para un abuso, donde ya perdemos como el por qué lo estamos haciendo y vamos entrando en tener una mayor comodidad, a lo mejor, y una mayor comodidad que si perdemos la referencia de la verdad, de un sentido crítico que nos permita decir, bueno, hasta aquí, pues nos puede llevar a perder justamente la referencia y caer en una injusticia. Bueno, el ejemplo que estás dando del petróleo o de tantos otros recursos de minerales también, los diamantes, bueno, como un ejemplo entre tantos, ¿no? Pero, y algunos minerales que se usan en la nanotecnología Ya lo creo. y que están presentes en países africanos, por ejemplo. Sí.
bueno, pues cómo muchas veces se abusa sobre texto de, pues, de incrementar el trabajo y el desarrollo tecnológico. Se puede estar abusando gravemente, pues, de poblaciones que se empobrecen porque les están malvendiendo, pues, a lo mejor un terreno. O sea, se están empobreciendo más las poblaciones cuando, si son dueños de aquel terreno, se deberían enriquecer. Aquí hay algo que no funciona, aquí hay una injusticia que aprisiona la verdad. Entonces, Dios no ha hecho el mundo para que exista tanta desigualdad y tanta destrucción. Realmente esto clama al cielo, ¿no? Son abusos, y no hablemos ya del uso del trabajo al servicio de los armamentos. No hablemos de Porque eso. eso ya es... Bueno, por lo menos en este momento, hermana. No, porque además habría Sí. que traer datos, como tú dices muy Sí. bien, para no caer en las falsas noticias, ¿no? Traer datos estadísticos concretos. Sí, quizá lo que podemos mencionar ahora es el tercer punto, o uno de esos ese tercer punto emergente, crítico, sobre el que llama también la atención San Juan Pablo II, y es esa desigualdad y la situación de los países en vías de desarrollo, ¿no? Él solicita desde ese momento una mayor participación en la economía global para estos países. Sabemos que las cosas no han sido así y conviene recordar esa solicitud y conviene remitir a la doctrina social de la Iglesia y conviene remitir al texto que abre de León XIII. Conviene remitir a cómo los distintos papas han ido conmemorando decenio tras decenio este tema, haciendo sus propios escritos y llamando la atención sobre todos esos temas, y conviene que tengamos presente que la Iglesia en su peregrinar no deja de llamarnos la atención al respecto. Quizá podríamos, hermana, también por razones de tiempo, hacer alusión a una parte tan hermosa que se recuerda en esta encíclica, el trabajo como una condición humana, como imitación del Creador, Claro y que no sí. como castigo. El castigo será otra cosa. ¿Cuál será el castigo del trabajo? ¿Cuál No. es el aspecto? Porque sabemos que en el relato del Génesis viene a raíz del pecado original, viene el tema del, el trabajo como castigo, pero antes lo hemos comentado las dos, el trabajo, Adán en el paraíso, claro que trabajaba, pero sin cansarse, trabajaba de una forma racional, trabajaba de una forma gustosa. Es decir, porque el trabajo es salud, solemos decir, es decir, el hecho de a lo mejor plantar o de desarrollar más la belleza de la creación es maravilloso. Ay del que no puede hacer nada, qué mal se siente uno. Sí. Pero lo hacía sin agotamiento, sin injusticias, sin abusos, sin peleas. Sí, como también hemos mencionado hace un momento a Santa Teresa, yo pienso que uno de los trabajos de ellos, estamos opinando, ¿eh? Uno de los trabajos de ellos, de Adán y Eva, debía ser alabar a Dios. Por La supuesto. oración. La oración, ¿no? Pero el trabajo no les impedía la oración, ¿te das cuenta? No, Porque era estaban ocupados, pero no diríamos, no divididos por el trabajo, que es lo que le dirá exacto, esa es la Jesús palabra. a Marta cuando está trabajando muy azorada y le dice Jesús, Marta, Marta, estás ocupada en demasiadas cosas a la vez, una sola cosa es necesaria, ¿no? Una Entonces, sola cosa es necesaria. trabaja, pero no te dejes destruir por tu trabajo. No te dejes destruir, no te dejes dividir. Eso Sí, es. esa palabra, qué bonita, ¿verdad? Entonces, fíjese, San Juan Pablo II nos recuerda en su encíclica, la titulada Al ejercer el trabajo, que el trabajo también es un don del hombre. Es una condición, un don, un regalo, porque con él, ya lo recordábamos cuando nos ocupábamos de la cuestión ecológica, con él imita al Padre, con él imita la creación. Sí, sí. Dice Jesús en el Evangelio, mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo. Sí, es asombroso. Uno piensa en ese trabajo sin descanso, ¿no? Y el trabajo que le damos constantemente con nuestras peticiones y que nos corresponde.
pues nos corresponde pedir, que también es una Claro manera que de sí, orar, claro que sí. pedir al Padre. Entonces, San Juan Pablo II nos recuerda que hay una distinción. El trabajo no es el castigo. El castigo, producto de ese pecado original, es la fatiga. La fatiga, la división. La fatiga nos lleva como a la división, ese término que usted ha utilizado, nos lleva como a rompernos, a estar divididos nosotros El estrés y todo y a lo una demás. lucha constante, a una guerra constante con nosotros mismos por buscar por buscarnos, y a una lucha y a una guerra constante con los otros. Sí, muchas veces de una competición Sí. agotadora e injusta, ¿no es verdad? Y con frecuencia a una lucha y una pelea con Dios. Nos enfadamos con el Padre, porque es que somos niños pequeños, ¿no? Ujú, es cierto, es cierto. Conclusión de este tema de hoy, que hemos visto así un poquito a salto de mata, pero me consta que nuestra amiga Asunción Velilla lo ha preparado con ciencia. Yo se lo he desordenado un poquito, pero estamos contemplando la vida de los escritos de Juan Pablo II, también en la vida diaria. O sea, no queremos aquí hacer una tesis, sino cosas prácticas para todos nosotros. Valorar el trabajo, hacerlo con agradecimiento, con dignidad y procurando siempre como que nos ayude a crecer espiritualmente nuestro trabajo, que no nos impida la principal vocación nuestra. ¿Te parece bien? Sí, Y aquí ya nos toca un poquito ir despedirnos. cerrando y valorar el trabajo que hacen tantos por nosotros. Muy bien dicho. Y ¿puedo contar una pequeña anécdota, hermana? Cortísima. Cortísima. Un día una mamá sirvió a sus hijos y al esposo un plato de hierba. Y todos se quejaron. Claro. Claro. Un plato de Y hierba. entonces les dijo, ¿es que no les gusta? No, claro que no. Y le dijo, ¿y por qué? ¿Y que les servía? ¿Lo que preparaba cotidianamente sí les gustaba? Sí. ¿Y por qué no daban las gracias? Con esto Eso es trabajo, todo eso Muy trabajo. bien. Y nadie lo valoraba. Y es gratuidad, porque el trabajo más hermoso también es gratuidad. No solo es necesidad, como hablarían los No filósofos. no se cobra. Una madre de familia, un padre de familia, a veces están trabajando sin ser pagados y sin embargo su trabajo vale mucho. Y Nos todo lo despedimos. que nos da Dios es gratuidad. Wow. Esa es la verdad. Hasta pronto, amigos, en Totus Tus. Gracias, hermana, gracias.